Buenas a todos. Hoy quería hacer un resumen de lo que ha pasado ya prácticamente de la semana, volviéndoles a mostrar algunos conceptos de lenguaje del precio y cómo empezamos esta semana, qué oportunidades potenciales nos dio el mercado para que aproximadamente pues ustedes la vayan entendiendo poco a poco, los que vayan empezando en este negocio. Vamos a observar unos 3 pares nomás, pues que son muy extensos, los principales más que todo. En el dólar CAD voy a señalar por acá el día que empezó la apertura del mercado. La apertura se realizó por acá. Les cambio el color de esta línea. El mercado abrió acá, ¿sí? Aquí fue la apertura. ¿Y cuál es nuestra condición? Antes de ustedes entrar a operar, sean Forex o sean binarios, tienen que entrar a analizar de forma macro en su time frame de análisis cuál es su tendencia principal o lógica tendencial. Entonces el dólar aquí venía con una directriz alcista, ¿sí?, de largo plazo, pero últimamente, y más que todos los días de ayer y antier, ha venido corrigiendo su directriz, ¿sí? Ha venido corrigiendo y aquí en este punto empezó a cambiar. Que puede hacer esto y volver a corregir y tomar impulso hacia arriba, lo puede hacer, pero en este momento nos está diciendo que está corrigiendo su camino, ¿sí? Macro, a nivel macro. Luego pasamos análisis vela a vela, y desde el inicio de la semana el par empezó muy fuerte al alza. Aquí nos presentó una pausa, una congestión en forma de pausa, regresó, nos hizo otra pausa, validó el nivel, validó un soporte que teníamos ahí y nos hizo esto. Recuerden los conceptos básicos de un triángulo, sea horizontal o un triángulo sea dinámico, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones esto se considera un rango. Si tiene 1, 2 y 3, ya es un rango, y ahí estamos en una lógica de rango. Después de que estamos en este lugar, podemos empezar a considerar entrar en posiciones cortas o largas, ¿sí?, dependiendo de nuestra posición. Cabe notar de que también hay que tener un buen rango amplio para poder operar, que no sea un rango de 25, 30 pips, porque el riesgo sería ya demasiado amplio, demasiado corto, dependiendo de la anchura de ese rango. En este caso el rango aproximado es de 60, 79, 70 pips aproximadamente. Es un buen, no digo excelente, pero es un promedio para poder operar en rango. Dentro de ese rango vamos a ver qué es lo que nos pudo haber presentado el día martes. Después de que se nos formó este rango, nuestro primer rango, vino acá, volvió y nos validó y nos formó un gatillo. Si lo ven ahí, este gatillo hubiera sido una operación a la baja con potencial nuevamente para tocar este nivel, este piso, ¿sí?, con un bajo riesgo obviamente, ¿sí?, con un stop loss por acá y el TP por acá, si va a ser una operación intradía. Y se siguen presentando, ¿sí?, y se siguen presentando en las mismas posiciones,
que vuelve y toca. Son 1, 2, 3, 4, 5, valida nivel, toca nivel, valida, se va, rompe, aquí nos forma, aquí nos valida otro nivel, vuelve y cae. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rompe, falso rompimiento, autovalida y cae. Más o menos 8 toques presentó este rango, ¿sí? En la cual aquí se presenta un mini rango, pero aquí toda la semana prácticamente se la ha pasado en rango, la cual se hubiera podido operar en unas 3 ocasiones, empezando por acá, por este gatillo, por acá hay otro gatillo en clímax, que lo ideal hubiera sido que hubiera terminado alcista, no en este caso pues negra, ¿sí? Aunque aquí hubo un gatillo no muy agradable, pero hubiera sido una buena operación igual. Sube, mira que aquí tenemos otro gatillo, un gatillo externo, ¿sí? Una envolvente, hubiera sido de pronto, depende de su nivel de riesgo, colocar una compra stop por acá o una límite por acá, cualquiera de las dos. Aquí se nos presenta un gatillo, en este caso se nos presenta otro gatillo validando el mismo nivel, y a propósito es un nivel doble cero, cae, recoge en el mismo lugar, ¿sí? Rebota, falso rompimiento, regresa, se queda ahí un poco sucio en ese nivel, toca una directriz bajista, lo que les dije anteriormente, que el mercado venía alcista, pero ha venido cambiando su margen o su directriz. Después de que tocó, recogió, nos presentó una envolvente bajo este nivel, bajo el nivel del rango, una envolvente, hubo doble cambio de flujo, quiere decir que presentó una vela roja, vela blanca, vela roja, un doble cambio de flujo y cayó, ¿sí? Aproximadamente unas 4 oportunidades en la semana o 3 se presentaron buenas en este rango, ya dependiendo de su nivel de operativa o de riesgo, ustedes lo hubieran podido operar. Así se mantiene el dólar CAD. Vamos a ver cómo termina mañana, día viernes, y con el fundamental de los non-farm payrolls, los pagos no agrícolas. Vamos a ver cómo termina. Al momento la directriz sigue mostrando que es para abajo. La libra dólar, creo que les mencioné en un video anterior que está en un rango bastante amplio. Aquí hay un falso rompimiento, está en un rango aproximadamente de 120 o 130 pips más o menos, pero que si observamos días atrás, poco más amplio, el par venía corrigiendo su dirección, o sea que eso iba para arriba. Después de ver esto, si ustedes forman manualmente con un lápiz una parabólica, ustedes se dan cuenta más o menos para dónde es que va, ¿sí? Incluso acá, después de esta subida, aquí mira cómo se mantiene la directriz, apenas por acá, por este lado, apenas por acá, es que la directriz empieza a cambiar un poquito después de este movimiento. Ampliemos un poco y vamos ya a ver la vela de la apertura de la semana. La apertura fue por acá, y como les dije
Este par está en un rango bastante amplio. Aquí, vean, lo pueden ver, está en un rango bastante amplio. Un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto ya no es impulso, impulso, se va, toca, doble techo, se fue. Es un rango bastante amplio. Que se hubiera podido operar también, pero con más cuidado. ¿Por qué? Porque hay velas demasiado extensas, hay pocas validaciones, hay pocos gatillos y no tiene una lógica tendencial. Si no lo entiende uno, es probable, es mejor no operar si no lo entiende uno. Desde el día domingo, después de ver esto, en cómo venía, en este rango, nos rompió un rango pequeño que teníamos, rompió después de esta directriz alcista en la que venía, hizo falso rompimiento, regresó, de nuevo hizo falso rompimiento. Es que miren estas velas extensas, posiblemente esta vela fue un fundamental, esta definitivamente fue un fundamental, rompió mi directriz alcista, y se fue. Validó después de que esto ya empezó a cambiar, después de que la directriz empezó a cambiar y el precio empezó a consolidar, a formar un poquito la lógica. Aquí nos dio una entrada en rango, pero la dio, no un rango dinámico. Después de que recogió esta vela acá, nos dio señales de sus intenciones, y les voy a mostrar un poco más cerca. Miren, este fundamental vino acá, consolidó, rompió, recogió, y miren este gatillo. Y recuerden que yo les dije que los gatillos más confiables son los que están al pico. Y los segundos, pues ya se los mencioné. Pero es un gatillo bastante agradable, ¿sí? Ya después de haber analizado ese gatillo, ustedes ya ven su riesgo-beneficio. Hubieran dejado un riesgo aproximado de 10 pips en la recogida de la penúltima vela, antepenúltima vela, con un recorrido de 110 aproximado, después de ver este gatillo y combinándolo con el nivel. Movimiento, impulso, expansión, contracción, expansión, nivel, validación y gatillo. Y se fue. Pequeña pausa y se fue. Recogió y nos tocó este nivel. Ya vino acá, aquí nos hizo, en esta otra directriz bajista, nos hizo un doble techo. Hubiera sido una entrada agresiva, pero bueno, yo no la tomé, pero hubiera sido, esto fue un fundamental de esta mañana, a las 6 de la mañana, y lo que está haciendo aquí el precio, pues está disipando, está tratando de aclarar para dónde es que vaya, está formando una especie de bandera, pero este par está bastante complicado, está en un rango bastante amplio y delicado para operar. Por último, el euro dólar, yo creo que el que la mayoría que se opera, más líquido. En un mediano plazo, ya sabemos que el euro dólar está en consolidación, pero viene desde el año antepasado, desde el 2013 cayendo, desde el 2014, perdón, y ha venido consolidándose poco a poco, pero siguen al fin y al cabo con presión bajista. Y desde hace una semana o dos pues presentó varios impulsos, pero en un rango en un time frame de 4 horas nos muestra esto. Ya nos vemos en un rango dinámico bastante amplio, ¿sí? Potencial 274 pips,
en un rango dinámico como le acabo de mencionar. La semana pasada toda fue alcista, después de la siguiente semana empezó a corregir, rompió la micro, se giró, esto fue un fundamental seguramente, no llegó, regresó, doble piso, giró, aquí nos hizo un poquito rango estrecho dinámico, volvió a tocar al PIB y en este momento se encuentra por acá también consolidándose. Hasta ahora ya la tarde ya totalmente muerto. Pasemos vela a vela. El día domingo, que fue aproximadamente por aquí, ¿qué oportunidad nos dio el eurodólar? Después de que hizo apertura, ustedes saben que Londres y la coyuntura con Estados Unidos son importantes, pero cada trader tiene su forma operativa. Algunos sacrifican tiempo y se desvelan un poco para operar en horas de la madrugada. En el caso mío, que yo espero posiciones, observo, analizo, a veces dejo órdenes límite, órdenes stop y me voy a dormir. A veces no soy capaz y me quedo operando. Desde ese día, un momento. Desde ese día, el dólar abrió la baja, pero se quedó consolidándose aquí en un pequeño rango. ¿Sí? Eso fue antes de la apertura de Londres. Abrió Londres y rompió a la baja. Vela de indecisión. Acerco un poquitico más de esto, que casi no. Aquí estamos más. Abrió el mercado. Asia y Tokio, seguramente. Asia y Tokio. Rompió. Regresó. Validó con una vela doji. No nos dio ningún gatillo. No nos dio ninguna validación. Simplemente validó y se fue. ¿Sí? Recuerden la lógica tendencial. En este momento, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? O sea que en este momento, en este rango dinámico amplio, lo único que estaríamos buscando son, para más fiabilidad, posiciones vendedoras, no compradoras. ¿Sí? Contracciones pequeñas, esto por lo que fue fundamental. Contracciones pequeñas, contracciones pequeñas, contracciones pequeñas, contracciones pequeñas. Y esto ya fue por lo del, creo que fue una noticia esta mañana, fue positiva para el FP, fue negativa para el dólar, pero de resto miren que las expansiones han sido bastante amplias. Entonces hubiera sido bueno buscar posiciones vendedoras más no compradoras. Después de lo visto ya en esta expansión, buscar posiciones vendedoras hubiera sido lo ideal. Ya mencionado, aquí regresó, validó, se fue. Tokio por acá, lo validó nivel, toca el PIB y este gatillo. No es el ideal porque no tiene mecha. No tiene mecha. Pero el siguiente sí. Acuérdense del SAP. Este gatillo sí hubiera sido ideal. Toca el PIB, el SAP, se pasa medio PIB quizás. Hubieran colocado una orden límite o una orden buy stop, una orden de compra, de stop compra. Por acá retrocede un poco el precio y se va. Primera oportunidad, posible oportunidad, los que lo hubieran tomado con un gatillo, con posiciones bajistas, potencial, riesgo-beneficio,
de 17 según su riesgo, gestión de riesgo a 47 pips con 115 pips, ¿sí? de potencial ganancia. Después de haber hecho este recorrido, creo que esto fue fundamental y lo ayudó un poco. Rompió, consolidó, hubieran tomado tal vez parciales acá después de este doble piso. El precio llegó a consolidar acá, hizo una interna bastante pequeña. Otra entrada, hubiera sido interesante ahí se me pasa un gatillo. Recuerden que no todo se puede operar, no todo es operable, pero ya depende de su gestión, ya depende de su ojo, depende si les parece atractivo o no. Pero les estoy mostrando las posibles entradas que ofreció el mercado esta semana para modo de repaso. Una entrada a la baja y al alza. Yo dije que preferiblemente entradas a la baja, sí, pero que hay que tener más condiciones para entrar al alza en un rango amplio, donde en este momento el precio corrige. Tienen que tener más consideraciones, más estrictos con los niveles, más estrictos con los gatillos y tener una gestión de riesgo tal vez un poco más estrecha. Después de este gatillo, hubiera colocado, aquí llegó, lo único que hizo fue llegar, no validado, nos mostró un gatillo, llegó y aquí sí nos validó. Una orden límite aquí hubiera sido ideal según la operativa de cada uno. Límite acá, un stop de 15, tal vez 20 pips hasta llegar al SAP o hasta nuestro próximo nivel. Llega, rechaza, vuelve y rechaza, bajo el SAP, regresa, nos hace una envolvente y se queda por acá en un rango bastante estrecho. Ya hasta ahora el mercado muerto. Recuerden bien lo que les he dicho en los otros videos, establecer bien su gestión de riesgo, estudiar el lenguaje del precio. No hay mejor técnica o estrategia para un trader completo, tanto analítico, operativo y con gestión monetaria, que con lenguaje del precio. ¿Sí? Eso no hay mejor cosa, que es muy respetable ver a algunos compañeros que llenan esta ventana aquí de indicadores y de cosas, RSI, MACD, acumulación, distribución, no sé, hay un poco, los que quieran. Hay unos que ya son profesionales en indicadores. Puede que uno funcione mejor que otro, pero no hay mejor cosa que el mismo precio te va diciendo que lo que probablemente potencialmente va a ser. Les invito a que sigan estudiando, a que sigan siguiendo, valga la redundancia, estos videos. Les estaré dando conceptos básicos del lenguaje del precio y para que vayan cogiendo cancha, por así decirlo, así decimos en Colombia, experiencia en el negocio, en uno de los negocios más complicados que hay. Buen día.